¿Y si te dijera que hay una parte de ti que ha estado intentando hablarte durante toda tu vida, pero tú has estado demasiado ocupado ignorándola? Carl Jung y Sigmund Freud, dos de las mentes más brillantes que ha dado la psicología, se atrevieron a mirar más allá de la superficie. Lo que descubrieron juntos no fue solo un mapa de la mente, sino una revelación sobre el alma humana, sobre ti, y sobre lo que realmente se esconde detrás de tus miedos, tus sueños, tus decisiones y tus sombras. No es una exageración decir que, si comprendes lo que estos dos hombres revelaron, podrías transformar completamente tu forma de ver la vida y tu relación contigo mismo. Freud, el padre de la psicoanálisis, afirmaba: la mente es como un iceberg. Solo una pequeña parte es visible. El resto está oculto en el inconsciente. Jung, su discípulo más brillante y luego su opositor, dio un paso más allá. Lo que no haces consciente, se manifestará en tu vida como destino. Estas frases, aunque aparentemente filosóficas, son advertencias. Porque ambos creían que ignorar la verdad interior era la verdadera fuente de sufrimiento humano. Freud veía el inconsciente como una bóveda cerrada llena de deseos reprimidos, conflictos sexuales y traumas infantiles. Él decía que para liberar a una persona de su sufrimiento, había que abrir esa bóveda y dejar que todo saliera a la luz. Pero Jung no se conformó con eso. Él observó que había algo más que traumas. Que había símbolos. Sueños que parecían tener un lenguaje universal. Fantasías que no se explicaban solo con el pasado. Entonces dijo algo que cambiaría la psicología para siempre. Dentro del inconsciente individual hay un inconsciente colectivo. Una herencia psíquica compartida por toda la humanidad. Esa fue la grieta que los separó. Freud se centraba en el pasado personal. Jung miraba hacia algo más profundo, el alma. Y es ahí donde esto se vuelve personal para ti. Porque todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro esas fuerzas invisibles. Algunas nos ayudan, otras nos sabotean. Pero si no las vemos, si no las reconocemos, nos convertimos en sus marionetas. ¿Alguna vez has repetido los mismos errores en relaciones? ¿Has sentido un vacío sin poder explicar por qué? ¿Has soñado con algo que parecía tener un mensaje, pero lo ignoraste? Entonces ya conoces el inconsciente, aunque no lo hayas llamado así. Pero para comprenderlo, tenemos que volver al origen. Cuando Freud conoció a Jung, sintió que había encontrado a su heredero. El joven suizo parecía tener la mente más brillante de su generación. Compartían la pasión por desentrañar los misterios de la psique humana. Freud le dijo a Jung: no sabes cuánto me ha consolado saber que no estoy solo. Jung, por su parte, admiraba a Freud. Pero pronto comenzó a ver límites en su visión. Freud creía que todo giraba en torno a la sexualidad reprimida. Jung no estaba de acuerdo. No todo en la psique es deseo sexual, decía Jung. Hay una dimensión espiritual que no puedes ignorar. Esta diferencia fue el principio del fin. Mientras Freud creía que el yo era el centro, Jung intuía otra cosa. Algo más profundo, más vasto. Lo llamó el sí mismo. El sí mismo, para Jung, era el núcleo de nuestro ser. Una especie de guía interna, un centro que nos empuja hacia la totalidad. El objetivo de la vida no es la felicidad, decía Jung. Es la individuación, convertirte en quien realmente eres. Y aquí es donde su mensaje toca tu vida directamente. Porque probablemente, sin darte cuenta, has vivido años tratando de encajar en moldes ajenos. Has suprimido partes de ti por miedo al rechazo. Has callado verdades por necesidad de aprobación. Y todo eso se va al inconsciente. Pero el inconsciente no olvida. Se manifiesta en relaciones rotas. En decisiones impulsivas. En ansiedad. En sueños que parecen absurdos pero contienen claves esenciales. Jung decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Freud, aunque más clínico, también advertía: los síntomas son mensajes que el alma nos envía cuando no la escuchamos. Ambos sabían que ignorar lo que hay dentro tiene consecuencias. La pregunta es, ¿cómo escuchas lo que tu interior intenta decirte? Jung tenía un método,
mirar los sueños, estudiar los símbolos, observar los arquetipos. Freud tenía otro, libre asociación, análisis de resistencias y comprender cómo la infancia te formó. Ambos caminos llevan al mismo punto, conocerte a ti mismo. Pero Jung fue más lejos. Él propuso algo casi esotérico, que dentro de ti habita una sombra. La sombra es todo lo que niegas de ti. Tus rabias. Tus deseos prohibidos. Tus miedos más ocultos. Todo lo que rechazas, todo lo que escondes, ahí está. Y lo peor, la sombra no desaparece por ignorarla. Actúa desde la oscuridad. Te hace sabotear tu éxito. Te lleva a repetir ciclos. Te hace odiar en otros lo que no soportas aceptar en ti. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, decía Jung, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Puedes aceptar tu sombra? ¿O seguirás proyectándola afuera? Freud decía que la civilización exige represión. Jung decía que el alma exige integración. Y tú, estás en medio. Muchos pasan la vida culpando a los demás por su infelicidad. Pero tanto Freud como Jung sabían que el verdadero conflicto es interno. Freud decía: el hombre no es dueño de su propia casa. Con eso quería decir que somos esclavos de impulsos inconscientes que no comprendemos. Jung respondía: el encuentro con uno mismo es lo más aterrador que puede experimentar una persona. Y tenía razón. Mirarte de verdad implica ver lo que no te gusta. Implica dejar de mentirte. Implica tocar heridas que llevas años evitando. Ambos sabían que el inconsciente no es un basurero. Es una fuente. Un pozo de sabiduría que contiene lo mejor y lo peor de ti. Jung lo vio con claridad cuando descubrió los arquetipos. Patrones universales que viven en todos nosotros: el héroe, el sabio, la madre, el niño, la sombra, el trickster. Lo que llamamos inconsciente no es solo personal, dijo Jung. Es colectivo. Compartimos símbolos, sueños, miedos. Porque compartimos alma. Freud no estaba de acuerdo del todo. Él pensaba que esos símbolos eran producto de la mente individual, de traumas, de deseos reprimidos. Pero Jung veía algo más profundo. Veía la historia de la humanidad dentro de cada mente. Y aquí viene la clave. Lo que vives no es solo tuyo. Tu ansiedad, tus dudas, tus sueños, son ecos de algo ancestral. Cuando sueñas que caes, que huyes, que te pierdes. Tu alma está hablando con el lenguaje más antiguo que existe. Freud decía: los sueños son la vía real al inconsciente. Jung completaba: son cartas que el alma se escribe a sí misma. ¿Has leído tus cartas últimamente? Ahora, Jung fue más allá en su búsqueda. Viajó a la India, estudió mitologías, se encerró en su torre de Bollingen y escribió como poseído. Durante años, documentó visiones, símbolos, apariciones. Eso se convirtió en el Libro Rojo, su obra más enigmática. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Esa fue su advertencia. Y es que despertar no es cómodo. Implica renunciar a certezas. Cuestionar tu identidad. Reconocer que no sabes quién eres realmente. Pero si no haces ese camino, vives dormido. Reaccionando. Repitiendo. Sobreviviendo. Freud creía en la cura a través del entendimiento. Jung creía en la transformación a través del símbolo. Ambos sabían que el alma no se sana con pastillas, ni con frases vacías. El alma se sana cuando le das permiso para hablar. Y eso, casi nadie se atreve a hacer. Cuando ignoras tu mundo interno, él no desaparece. Solo encuentra otra forma de manifestarse. En tus relaciones, en tus decisiones, en tu cuerpo. Freud descubrió que los síntomas físicos, muchas veces, eran expresiones de conflictos psíquicos no resueltos. Lo llamó conversión. Un dolor que no viene del cuerpo, sino del alma. Decía: donde el ello estaba, el yo debe advenir. Es decir, donde reinan los impulsos inconscientes, debe surgir la conciencia. Pero Jung fue más profundo. Él no solo quería aliviar el dolor, quería comprender su mensaje.
El síntoma es un mensajero. Si lo matas, no recibirás el mensaje, afirmaba. Cada ataque de ansiedad, cada pesadilla repetida, cada vacío existencial. No son errores del sistema. Son gritos del alma que pide ser escuchada. La pregunta es, ¿escuchas? ¿O llenas tu agenda para evitar el silencio? ¿Consumes entretenimiento sin parar para no pensar? ¿Te identificas con una imagen que sabes que no eres? Eso, también lo sabían Freud y Jung. Freud entendía el mecanismo de defensa. Reprimimos, negamos, proyectamos. Todo para no enfrentar la verdad. Pero esa verdad no se va. Solo se esconde. La represión es la causa original de la neurosis, escribió Freud. Jung, por su parte, lo llevó al terreno del mito. Decía que, si no integras tu sombra, ella te controla desde la oscuridad. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy así, sin cuestionarlo? ¿Cuántas veces has repetido patrones, errores, relaciones tóxicas y has culpado al mundo sin mirar hacia adentro? Freud y Jung querían que vieras eso. Que te vieras a ti mismo como un ser dividido, pero también como un ser con posibilidad de integración. Porque ahí está la clave. No se trata de eliminar tu sombra. Se trata de integrarla. De reconciliarte con lo que eres, incluso con lo que no te gusta de ti. Freud definía el ego como el mediador entre el ello, el deseo inconsciente, y el superyo, la moral aprendida. Un equilibrista caminando sobre una cuerda floja. Si el ego cede demasiado al deseo, el caos. Si se somete al deber, la represión. El ego no es amo en su propia casa, advertía Freud. No somos tan racionales como creemos. No decidimos libremente, sino condicionados por lo que no vemos. Jung, por otro lado, veía el ego como una pequeña isla en medio de un océano mucho más vasto, el inconsciente. Nuestra identidad consciente es solo una fracción de quienes somos. El ego cree que controla, pero solo interpreta lo que ya fue decidido en lo profundo. El ego es el centro de la conciencia, pero no de la personalidad total, dijo Jung. Vivimos atrapados en una imagen. Una idea de yo que debemos proteger. Ese yo es frágil, tiene miedo, compite, juzga, se compara. Pero detrás del ego, hay otra cosa. Jung lo llamaba el sí mismo. Una totalidad que incluye tanto la luz como la sombra, tanto lo masculino como lo femenino, tanto la razón como el misterio. El sí mismo no es algo que debamos crear, sino descubrir. Entonces, si tu ego es solo una parte, ¿por qué dejas que dirija toda tu vida? ¿Por qué vives para proteger tu imagen en vez de descubrir tu verdad? Freud nos dio las herramientas para entender el conflicto interno. Jung nos dio el mapa para atravesarlo hacia algo más. Y ese algo, eres tú, pero sin máscaras. Freud fue el primero en hablar de un mundo dentro de nosotros que no controlamos. El inconsciente. Ahí viven los deseos prohibidos, los traumas reprimidos, los impulsos que negamos. Lo inconsciente es lo verdaderamente real en el alma, dijo. Para él, los sueños eran la vía real al inconsciente. Mensajes disfrazados que revelan lo que la conciencia no se atreve a mirar. Pero Jung llevó ese concepto mucho más lejos. Dijo que no solo tenemos un inconsciente personal, sino también uno colectivo. Un espacio psíquico compartido con toda la humanidad. Ahí habitan los arquetipos, las figuras universales que aparecen en todos los mitos, en todas las culturas, en todos los sueños. El inconsciente colectivo no es individual, sino universal, explicó. Ese es el motivo por el cual soñamos con madres, héroes, monstruos o ancianos sabios. Aunque nunca los hayamos visto. No vienen de nuestra biografía. Vienen de nuestra especie. Jung creía que reconocer estos arquetipos era parte del proceso de individuación. Un viaje hacia la totalidad interior. Un proceso donde no te conviertes en alguien nuevo, sino en quien ya eres en lo profundo. Freud vio el inconsciente como una bestia que necesitaba ser controlada. Jung lo vio como un guía esperando ser escuchado. Ambos sabían que lo que ignoramos dentro de nosotros no desaparece.
Solo se oculta y dirige nuestras vidas desde las sombras. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino, advirtió Jung. ¿Y tú? ¿Cuántas decisiones tomas al día creyendo que son libres? ¿Cuándo en realidad son dictadas por heridas que nunca miraste? Freud definió al ego como el mediador entre los impulsos del ello y las normas del superyo. Un puente entre lo que deseas, lo que temes y lo que la sociedad te obliga a hacer. El ego no es dueño en su propia casa, decía Freud. Porque por más que el ego crea que gobierna, la verdad es que está rodeado de fuerzas más poderosas que él. Para Jung, el ego era solo una parte de la psique. Importante, sí, pero limitada. Un centro de conciencia que muchas veces se cree el todo. Pero que en realidad es solo una pequeña isla en medio de un océano psíquico. El ego quiere comodidad y certeza, el alma quiere expansión y profundidad. Cuando vives únicamente desde el ego, te identificas con tu rol, tu nombre, tus logros. Te sientes separado del mundo, con miedo a perder el control. Pero cuando comienzas a mirar más allá del ego, descubres algo mayor. El sí mismo. La totalidad de tu ser. Freud quería fortalecer el ego para lidiar con la realidad. Jung quería trascenderlo. Para descubrir una realidad más profunda. Ambos sabían que vivir sin conocer el ego es peligroso. Pero vivir esclavizado a él es como vivir en un cuarto oscuro creyendo que es todo el universo. ¿Qué parte de ti ha sido gobernada por el ego? ¿Qué decisiones has tomado solo por miedo a perder una identidad? Porque lo que más temes perder, quizás sea lo que más necesitas soltar. Sigmund Freud tenía una visión muy diferente de la psique humana. Él creía que el inconsciente era un lugar donde se reprimían los deseos y recuerdos que la mente consciente no podía aceptar. Para Freud, el ego era la parte de ti que se enfrenta al mundo y, a menudo, oculta tus deseos más oscuros. El ego no es el dueño en su casa. Freud. Sin embargo, Carl Jung pensaba que el ego no era el único protagonista de la psique. Él introdujo el concepto de la sombra, que es todo lo que rechazas de ti mismo. Tus miedos, inseguridades, los aspectos de tu personalidad que no te gustan, las emociones que evitas. La sombra es esa parte oscura y oculta de ti mismo que, si no la enfrentas, controla tu vida. Jung decía que, al no integrar la sombra, las personas se volvían esclavas de ella, proyectando esa oscuridad en los demás. Es el famoso dicho, lo que no enfrentas en ti mismo, lo verás en los demás. La sombra es lo que no queremos ver, pero es necesario para nuestra transformación. Jung. Entonces, ¿cómo puedes empezar a confrontar tu sombra? Primero, necesitas ser honesto contigo mismo. Es fácil ignorar los aspectos que no te gustan de ti, pero al hacerlo, estás perdiendo la oportunidad de crecer. Tu sombra tiene algo valioso que enseñarte. Por ejemplo, si tienes miedo de mostrarte vulnerable, tal vez esa sea una parte de tu sombra que necesitas integrar. Cuando confrontas esa parte de ti, puedes encontrar una nueva fuerza en tu vulnerabilidad. El trabajo con la sombra no es fácil, pero es esencial para la individuación, el proceso de ser quien realmente eres, sin las máscaras que la sociedad o tú mismo te has puesto. Conocer tu sombra te da el poder de liberarte de ella. Jung. Así que, si en algún momento de tu vida has sentido que algo te está controlando, algo que no puedes ver o entender, esa podría ser tu sombra, tratando de salir a la luz. Freud veía los sueños como una forma en que el inconsciente expresaba deseos reprimidos. Para él, el sueño era el camino real al inconsciente. Una ventana a lo que no podíamos acceder durante la vigilia. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Freud. Pero para Jung, los sueños eran mucho más que simples deseos reprimidos. Eran el lenguaje del inconsciente. Un medio de comunicación entre el ego y el self. El inconsciente no solo almacenaba traumas, sino que también se comunicaba activamente contigo. Los sueños no son para ser analizados, sino vividos. Jung. Jung creía que, a diferencia de Freud, que veía el inconsciente como una parte problemática de la psique. El inconsciente para Jung era sabio.
sabía lo que necesitabas para crecer. Y usaba los sueños para guiarte en ese proceso de individuación. Jung veía el inconsciente como algo que se expresaba de manera simbólica. A través de imágenes, metáforas y arquetipos, te hablaba. Como un profesor misterioso que intentaba mostrarte el camino. Pero necesitabas aprender a interpretar sus señales. Por ejemplo, un sueño con un animal feroz podría representar tu propia agresividad o miedo. O tal vez una situación en la que te sientes impotente. Pero también podría ser un símbolo de tu fuerza latente. Una energía que necesitas integrar, no rechazar. Para Freud, los sueños eran principalmente sobre conflictos internos no resueltos. Pero para Jung, cada sueño era una oportunidad de conocer una parte de ti que aún no habías encontrado. Es como si el inconsciente estuviera siempre ahí, tratando de revelarte algo importante. Pero muchas veces no puedes escucharlo. Jung creía que si no prestabas atención a tus sueños, se hacía más difícil integrar esas partes de tu psique. Los sueños son el camino dorado hacia el inconsciente. ¿Alguna vez has pensado en qué mensaje está intentando decirte tu inconsciente a través de tus sueños? ¿Qué será lo que quiere que veas, pero qué evitas? Ahora que hemos hablado sobre el ego, la sombra y los sueños, podemos entender cómo estos elementos se conectan y afectan tu vida cotidiana. La individuación es uno de los conceptos más profundos en el pensamiento de Carl Jung. Es el proceso de llegar a ser tú mismo. De integrar todos los aspectos de tu psique para convertirte en un ser más completo. Y, para Jung, la individuación no era algo que ocurría una vez y ya está. Era un proceso continuo, que se extendía a lo largo de toda la vida. El mayor logro de un ser humano es llegar a ser el mismo. Jung. Para lograr la individuación, necesitas confrontar tanto tus luces como tus sombras. No puedes ser completo si sigues ignorando partes de ti mismo que consideras indeseables o vergonzosas. Esto incluye aspectos de ti que temes aceptar, pero que, en realidad, son partes importantes de tu identidad. Conocer la sombra es un paso importante hacia la individuación. Jung. Al integrar todos los aspectos de ti, no solo los que te gustan, sino también los que rechazas, empiezas a ver la vida de una manera diferente. Comienzas a actuar de manera más auténtica y menos influenciado por las expectativas externas. El proceso de individuación también incluye el contacto con el inconsciente. Es decir, prestando atención a tus sueños, tus intuiciones y tus emociones más profundas. Es un camino de autodescubrimiento. Es como si tu alma te estuviera guiando, revelando quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. Jung creía que cada persona tiene una misión única en la vida, algo que solo tú puedes cumplir. Y la individuación te acerca a ese propósito. Uno de los conceptos más interesantes de Jung es el de el anima y el animus. Estos son los aspectos opuestos de tu psique que representan lo femenino y lo masculino, respectivamente. No importa tu género biológico, todos tenemos tanto el anima como el animus dentro de nosotros. El anima es la representación del aspecto femenino de la psique, mientras que el animus es la representación del aspecto masculino. El anima es la puerta del alma. Jung. Jung decía que para que un hombre se desarrolle plenamente, debe integrar su anima, es decir, la parte femenina que reside en él. Esto lo hace más empático, comprensivo y menos atrapado en roles tradicionales de masculinidad. Por otro lado, para que una mujer se desarrolle completamente, debe integrar su animus, la parte masculina dentro de ella, lo que le permite ser más asertiva, racional y equilibrada. Es un proceso que implica aceptar las cualidades que tradicionalmente no se consideran parte de nuestro género. Por ejemplo, un hombre podría necesitar conectar con su sensibilidad emocional, y una mujer podría necesitar fortalecer su capacidad de liderazgo y acción. Solo cuando ambos, anima y animus, se encuentran en equilibrio, alcanzamos la totalidad. Jung. Este equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestra psique puede ser una de las claves para una vida más plena. Es un viaje hacia la reconciliación interna, donde puedes aceptar todos los aspectos de ti mismo sin importar las normas sociales. Uno de los conceptos más fascinantes de Jung son los arquetipos.
Estos son patrones universales que se encuentran en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Los arquetipos son imágenes primordiales que representan ciertos aspectos de la experiencia humana. Los arquetipos son las semillas de todos los sentimientos y pensamientos humanos. Jung. Los arquetipos no son simplemente figuras de la mitología o los cuentos. Son aspectos fundamentales de nuestra psique que tienen poder sobre nuestro comportamiento y pensamientos. Algunos de los arquetipos más conocidos son el héroe, el sabio, la madre, el anciano, el rebelde, el amante, entre otros. Cada uno de nosotros está influenciado por estos arquetipos, aunque no los reconozcamos conscientemente. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede ser algo que impulsa a una persona a superar desafíos en su vida. Mientras que el arquetipo de la madre puede representar un deseo profundo de cuidado y protección. Los arquetipos son universales porque trascienden el tiempo y el espacio. Puedes encontrarlos en las antiguas mitologías, las religiones, las leyendas populares y en la vida cotidiana. Están en todas partes y son parte de lo que nos conecta como seres humanos. El conocerlos y entenderlos puede ayudarte a comprender mejor tu propio comportamiento y tus motivaciones. El self es otro de los conceptos centrales en el pensamiento de Jung. Es la totalidad de la psique humana, la parte más profunda y esencial de ti. Mientras que el ego es solo una parte pequeña de quién eres. El self representa todo lo que eres, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente. El self es el centro del ser humano, el núcleo que contiene todas las posibilidades de nuestra existencia. Jung. El self no es algo que puedas conocer completamente de inmediato. Es un proceso de autodescubrimiento que se desarrolla a lo largo de toda tu vida. Es la parte de ti que está conectada con lo divino, con el universo. Y está constantemente buscando la integración y la armonía entre tus diferentes aspectos. A medida que avanzas en el proceso de individuarte, tu ego y tu inconsciente comienzan a fusionarse con el self. Es el último paso hacia el despertar, hacia la realización completa de tu ser. El camino hacia el self es el camino hacia la libertad interior. Jung. Este viaje hacia el self es, en última instancia, el viaje hacia el propósito más profundo de tu vida. Es un viaje hacia la autorrealización, hacia una vida en la que te sientes plenamente conectado con tu esencia y con los demás. Freud y Jung nos han dejado un legado invaluable sobre la naturaleza humana. Aunque sus enfoques eran diferentes, ambos abrieron caminos para entender el inconsciente, el ego y el alma humana. Hoy, más que nunca, podemos aprender de sus teorías para explorar nuestro propio ser y encontrar una vida más auténtica. Ambos hombres nos mostraron que el viaje hacia el autoconocimiento no es fácil. Pero es el único camino que realmente nos lleva a la paz interior. Al comprender nuestros propios miedos, deseos y sombras, podemos empezar a integrar todas las partes de nosotros mismos. Y al hacer eso, nos acercamos un poco más a la persona que realmente somos. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti te está guiando, pero no sabes exactamente qué es. Puede que sea el inconsciente tratando de decirte algo. Escuchar esas señales, integrar esas partes de ti mismo. Es el primer paso hacia la transformación y el autodescubrimiento. Solo cuando entiendes quién eres realmente, puedes comenzar a vivir una vida plena. Jung.